número 2. Gracias. Bien, regresamos o retornamos entonces al libro de Romanos, pero antes de que usted o abramos nuestras Biblias, y una vez más en el capítulo número 2, antes de que abramos nuestras Biblias, una de las cosas que me parecen tristes, me parecen vergonzosas también, es cuando, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Entran personas diciendo, sí, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a acabar, vamos a meter a la cárcel a todos los corruptos. Y esas mismas personas resultan siendo las más corruptas, ¿no? Eh, qué triste decía y hasta vergonzoso, ¿no? Porque a veces uno quiere creer, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que este congresista aquí de la libertad hace un par de términos atrás, creo, eh, era minusválido, es un techo, me parece que suena, ¿no? Pues, todos pensaban, mira, al fin alguien, ¿no? Con algunas limitaciones y que va a tratar de ser un buen ejemplo, y eso era, pensábamos, un buen ejemplo, ¿no? Y las cosas con la que nos tocamos, ¿no? Así que es cierto, muchas veces aquellos que proclaman ser los defensores de la justicia resultan siendo los que más afectan y maltratan eso, ¿no? Muchas veces también, si nosotros no tenemos cuidado en la fe, podemos también ser lo mismo. A veces hasta me doy miedo, por ejemplo, que tanto que estoy tratando de que cultivemos, ¿no? La necesidad de rendir nuestras vidas a Jesús. Y me digo, pucha, no voy a resultar que yo sea el que menos rinde sus vidas, de vidas al año. Pero no trato, lo bueno es que no trato de atacar, ¿no? Sí que ya, bueno, en ese aspecto como que me da tranquilidad. Pero ocurrió algo similar bueno, ocurre muchas cosas así con creyentes que se consideran muy justos, ¿no? Y son de señalar a los demás, y después resultan que no eran tan justos como se pensaba, ¿no? Alguien me contó una vez que una hermana, bueno, esposa de un pastor, ¿no? Cómo enseñaba y llamaba la atención que muchos años atrás, yo no la conocía a esta persona, en realidad, simplemente me contaron que a las mujeres les decía, ustedes están mal cuando usan pantalones, ¿no? Porque eso no es Dios, eso es el diablo, ¿no? Repito, no sé cuántos años, décadas atrás quizás, y de pronto alguien así de sorpresa llegó a su casa, tocó el timbre, ¿no? Y ella estaba usando pantalones. No, al margen por último, si, o sea, no estoy tratando aquí de hablar del pantalón, simplemente estoy hablando de la actitud de nosotros como personas, ¿no? Que muchas veces señalamos y muchas veces somos nosotros mismos los que caemos en ello. ¿Significa con esto, por tanto, que debemos dejar pasar todo? No, no necesariamente, pero entender que si nosotros no somos Dios, ¿sí? Simplemente estamos tratando de crecer en Él, ¿sí? Y de ayudarnos mutuamente también en Él. Así que existen esto con creyentes, existe esto con iglesias también. En muchas iglesias se sienten mejor que otras, más santificadas que otras, y por lo tanto, no sé, no, nosotros simplemente necesitamos hacer lo que entendemos en el Señor, debemos hacer, respetar lo que otros hacen o no hacen. Sí, ahora sí es algo claro, pues que se está haciendo equivocadamente, ¿cierto? Pero nuestros respetos también por todos. El pueblo judío casualmente llegó a ser un pueblo así de hipócrita, porque sí, ellos fueron muy bendecidos de parte de Dios, muy bendecidos, ¿verdad? Pues podemos mencionar diferentes cosas, ustedes quizás puedan mencionar también algunas cosas, por ejemplo, fueron bendecidos y lo vamos a ver, ¿no? Con el hecho de que Dios los eligió como un pueblo suyo, que bendecidos fueron, ¿no? Fueron bendecidos por el hecho de que Dios les dio instrucciones a ellos, no lo hizo como otros pueblos, ¿no?
bendecidos también por el hecho de que Jesús mismo, el Mesías, ¿no? Iba a venir a través de ellos, que bendecidos. Uno diría, ¿no? Oye, con los bendecidos que fueron, debieron haber sido muy, muy fieles, muy santos, muy entregados, ¿verdad? Y digo esto porque hoy en día a veces pensamos, ¿no? Si Diosito se manifestase, se presentase, si Jesús estuviese con nosotros en nuestras vidas, segurito que sería. No, no, no es así, ¿no? Si dice el Señor nos dijese exactamente qué es lo que debemos hacer, segurito que yo lo haría, ¿no? No es así, porque en su palabra nos está diciendo a nosotros qué es lo que debemos hacer y no lo hacemos. Así que esto también ocurrió con el pueblo de Israel. Así que decía, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 2. La semana pasada habíamos estado hablando de cierto cómo es que Dios en realidad quiere la salvación de todos, no solo de aquellos que escuchan la palabra predicada, ¿no? Oralmente a ellos, o por último escritas, sino que también aún en culturas donde no se escuchaba eso, Dios trabajó con ellos. Dios siempre ha trabajado con todos y siempre lo quiere hacer. Y dice en el capítulo 2 en el versículo 17, perdón, en el versículo 16, ¿sí? Simplemente para cerrar con lo que, vamos desde el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, y preste atención a esto, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, ¿qué tan relevante es el evangelio de Jesucristo para las vidas de la humanidad? Muy relevante. Entiéndase eso, ¿sí? Es conforme al evangelio que en verdad se va a juzgar, en este caso, según lo que nos dice el Señor, ¿no? Los secretos de los hombres van a ser levantados. Así que ya aquí se dirige aquí tú tienes el sobrenombre de judío, se está dirigiendo a los judíos. ¿Qué es sobrenombre? Dar otro nombre, ¿no? A nosotros le llamamos apodo también, ¿verdad? El nombre de uno es buena cosa. Yo varias veces les he comentado que en mi barrio más nos conocemos por apodos que por nombres propios, ¿no? Así que es dar otro nombre del que uno tiene. Y es interesante porque al pueblo, ¿no? Que nosotros conocemos como judío, Dios le puso el nombre de Israel. ¿Sí? Lamentablemente, con el tiempo, Israel cayó en idolatría. El reino de Israel fue dividido en dos partes y la parte que se consideraba como la parte real o la tribu real era la tribu de Judá, ¿no? Decía el reino se dividió en dos partes, una era el reino del norte teniendo como capital a Samaria y otra era el reino del sur teniendo como capital a Jerusalén. El reino del norte se siguió llamando Israel o Efraín también y el reino del sur se le llamó Judá. ¿Sí? Y fueron dos tribus, Judá y Benjamín, Benjamín una tribu pequeña. Entonces, en razón a Judá es que se les llamó judíos, ¿sí? Judíos. Sin embargo, ya con el tiempo, hoy en día, por ejemplo, el judaísmo, más que un ancestraje, una tribu, ya se ha convertido en una religión. O sea, no solo los que son de la tribu de Judá son, ¿no? Sino se ha convertido en una religión. Y una religión que ojalá nosotros pudiéramos decir es una religión que sí guardan la ley. No, no, más guardan sus interpretaciones respecto a la ley, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí le dice, tú tienes el sobrenombre de judío, ¿sí? Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
sea, como que diciendo la ley es, la ley me justifica, la ley me defiende. ¿Por qué? Porque nosotros los judíos somos a quienes se nos dio la ley. ¿No? Como que se acomodaban en ellos. O sea, es como que ¿no? Uno pues está cansado y se arrima pues a algo, ¿no? A una pared, qué sé yo, se inclina a una pared, se apoya en ello, ¿no? Para que no se caiga. Entonces ellos como que también trataban de defenderse más en razón a ello. Qué bueno en verdad hubiese sido si es que ellos simplemente hubiesen querido obedecerla, pero sabemos que no necesariamente fue así. Entonces, tú te apoyas, dice, en la ley y te glorías en Dios. Esta palabra gloriarse ciertamente puede significar diferentes cosas. Aquí se refiere a hacer alarde de algo, ¿no? Alabarse a sí mismo, por ejemplo, ¿no? Hacer alarde en el sentido de que somos pueblo de Dios, ¿no? Y tenga presente que entienda que el apóstol Pablo, a través de esta carta, en estos primeros capítulos, está haciendo comprender tanto a los gentiles, que se les denomina los griegos, como a los judíos, hey, todos somos pecadores. Sí, o sea, unos estaban diciendo, pues no, nosotros somos más inteligentes, más capaces, Dios nos ha dado una sabiduría distinta, ¿no? Mientras que nosotros sí, pero nosotros tenemos la ley, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Y, pero todos son pecadores, ¿no? Eso es lo que básicamente está tratando de que Pablo entienda a estas, o hacer entender a estas personas. Y también nosotros, ¿no? O sea, también nosotros, porque usted sabe que en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, muchas personas piensan que no, ellos como tienen religión, están bien, ¿no? Desde chiquititos, peor todavía, ¿no? Y eso es lo que más muchas veces maltrata el pensamiento de la gente, porque uno crece pues pensando, no, pero yo desde chiquitito, ¿no? Ya tengo mi religión, ya, y después ya como que le cuesta más aceptar, oye, pero no eres hijo de Dios. No, pero ¿cómo que no soy hijo? Sí, desde chiquitito, yo, ¿no? Cuesta más, pero entiéndase, todos somos pecadores. ¿Sí? Y nosotros también, que somos creyentes, ciertamente agradecidos a Dios por ello, pero no que nosotros nos ganamos la salvación, no que nosotros hemos llegado al punto de merecer esa salvación, es por la gracia de nuestro Dios para con nosotros, la misericordia de Dios para con nosotros, y en ese sentido también nosotros siempre debemos recordar porque muchas veces sí, como que se nos suben los humos, ¿no? Como que la nariz queremos levantarla un poquito, como diciendo yo soy mejor que los demás. No, simplemente agradecidos a Dios por su bondad para con nosotros y el hecho de que en esa su misericordia somos hijos de Él. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con los judíos, ¿no? Se sentían más que otros, se sentían más que los demás, mucho más pues que los gentiles. Y dice también en el versículo 18, y conoces su voluntad, ¿sí? Entonces, este es un conocimiento seguro, ¿no? O sea, Dios les dio su voluntad a ellos. Estamos estudiando nosotros los libros del Pentateuco en estos días, los domingos por las tardes, y nos damos cuenta, oye, qué detallado, honestamente, sí, qué detallado, como para que la gente no diga, oye, no, pues ya, eso ya depende de nosotros, ¿no? Depende de nuestro propio criterio. No, 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 o sea, esto es la forma como yo deseo que ustedes sirvan. Qué detallado Dios fue con ellos, pero lamentablemente ellos no estaban tan interesados en hacerse más y más de esa voluntad. Entonces ellos no se veían así, o sea, conoces su voluntad e instruidos por la ley apruebas lo mejor. O sea, ellos tenían la capacidad de que por la ley ellos puedan decir esto es lo correcto, esto es lo excelente, esto es lo mejor, ¿no? Esto es en obediencia a la ley. Una vez más, porque la ley estaba muy, muy, muy bien detallada, pero lamentablemente sabemos que ellos mismos se equivocaron, ¿no? Dice en el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, ¿no?
luz de los que están en tinieblas. Jesús mismo, ¿acaso no los acusó, ¿no? De ustedes se creen, ¿no? Guías de los ciegos y caen en el mismo agujero, ¿no? Ciegos, guías de ciegos, les llamó Jesús también a los líderes religiosos, pero ellos sí tuvieron esa capacidad divina de llegar a ser esto. Nosotras iglesias también, en realidad, sí, en Jesús. El tema está en que así como el pueblo de Israel más bien dejó de lado las instrucciones divinas para más bien adaptarlas a las realidades, sí, a sus propios pensamientos, ese es el error que también nosotros estamos cometiendo, ¿no? Muchas veces nosotros como iglesias también estamos cometiendo ese error y estamos tratando de adaptar lo divino, el evangelio, a nuestra realidad o a nuestra manera de pensar. Pero sí, ¿acaso no es cierto que Dios desea que nosotros, iglesia, seamos la luz de este mundo? ¿No? Y sí, deberíamos nosotros serlo. ¿Verdad? ¿Qué significa la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué hace la luz? Díganme ustedes. ¿Alumbra? ¿Qué? ¿Algo más? Aparte, hace las cosas más claras y a la vez también enseña el camino. ¿No? Es como lo más quizás gráfico de ello es antes que se usaban las linternas de mano, ¿se acuerdan ustedes? O sea, eso nos alumbraba el camino mejor, ¿no? Donde íbamos a pasar, caminar, perdón, que había más adelante, eso nos alumbraba más. Entonces, nosotros también como hijos de Dios deberíamos ser así. Deberíamos ser luz en lo moral, deberíamos ser ejemplo, ¿no? En lo espiritual y definitivamente deberíamos nosotros enseñar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Deberíamos nosotros ello. ¿Sí? Dice en el versículo 20, mire cómo ah, los describe, ¿no? A los judíos, instructor de los indoctos, ¿sí? La palabra instructor tiene que ver como que si fuese preparador de niños, y es que a los gentiles se les veía como si fuesen niños, y más que niños, aún tontos, ¿no? Por eso es que la palabra indoctos ahí, ¿no? Dice instructor de los niños, o sea, ustedes son los que deberían instruir al mundo, y cierto, era esa la idea, ¿sí? De los judíos. Eres maestro, menciona aquí, maestro de niños, ¿sí? Nuevamente, infantes o gentiles, por favor, si pudiese alguno de ustedes abrir la puerta, ¿quién vendrá a esta hora? ¿No? Adelante, adelante, adelante. Mm, Adelante, pasa, hermana, pasa, con confianza, no te preocupes. Uy, sí, pues viene uno y se van dos. ¿Cómo cómo? Bueno, estamos entonces en el capítulo número 2 de Romanos, en el versículo 20, ¿no? Diciendo que cómo es que se veía los judíos y lo que Dios también quería que ellos sean, ¿no? Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, o sea, del saber. La ciencia tiene que ver con el saber y obviamente la verdad con lo correcto, con lo verdadero. Dios en verdad sí les brindó a ellos todas estas capacidades, ¿sí? Lamentablemente no supieron utilizarlo, ¿no? Y decía, mire usted, que es vergonzoso, ¿no? Cómo es que, y triste, cómo es que ejemplo, en nuestro Congreso, ¿no? Gente proclama, no, si nosotros vamos a acabar contra la corrupción, y termina siendo lo más corrupto, ¿no? Y nuevamente traigo esto porque estas preguntas que se hacen acá a continuación, en realidad son vergonzosas, o eran vergonzosas para el pueblo de Israel, porque mire lo que dice en el versículo 21. Tú pues,
que enseñas a otro, cierto, esa era la idea. Y ustedes, no solo era la idea, sino que ellos se veían así como que nosotros, o sea, nosotros somos la luz, que nosotros somos la luz, o sea, todos tienen que escucharnos a nosotros, los gentiles, ¿no? Los griegos. Y en esa misma congregación, ¿quiénes creen ustedes que pensaban eran las personas a quienes más se les debería escuchar? Los judíos, ¿sí? Los griegos también, obviamente, ¿sí? Los griegos también pensaban ello por sus filosofías y todo eso. Pero mira lo que dice, ¿sí? Tú, pues, que enseñas a otro, o sea, no te enseñas a ti mismo. O sea, qué vergonzoso es, porque, oye, tú como maestro que estás enseñando, qué sé yo, ¿no? Algún tema, ¿no? O sea, no te preparas para ello, ¿no? Cuando en alguna oportunidad enseñé español allá estando en Estados Unidos, me llamó un colegio simplemente porque yo hablaba español. ¿Sí? Me dijeron, necesitamos un profesor de español. Le dije, ya, yo hablo español, pero yo no soy profesor. No le importa, tú hablas más que nosotros. Tú hablas más, tú hablas español más que todos nosotros. Dije, quizás, pero yo nunca he enseñado. Es más, o sea, no le dije esto, ¿no? Pero mientras me hablaban de ello, ¿no? Por teléfono, yo estaba pensando, oye, pero yo no sé por qué exactamente decimos ciertas cosas. O sea, yo he crecido hablando esto, ¿no? Pero decir que es una preposición, que es... Ni idea tengo, ¿no? De algunas cosas, de por qué usamos el te parece. O sea, ¿por qué lo usamos? ¿Qué es el te? O sea, dentro de una oración, ¿qué? Muchas veces no lo sabemos, ¿no? Simplemente nosotros hemos crecido así y no está mal, ¿no? No que esté mal, pero o sea, de ahí a poder explicarlo era otra cosa, ¿no? Así que me dijeron, pero igual necesitamos a alguien, ven nomás. Y era colegio de una iglesia todavía bautista, ¿no? Que me siento mal, ¿no? Y decía que ellos no se sentirán mal, ¿no? Pero en fin, me ayudó muchísimo en realidad. Fue una bendición porque me ayudó muchísimo a entender mejor la gramática y eso me ayudó cuando estudié el griego, ¿no? Me ayudó muchísimo. Pero obviamente que cada vez que tenía una clase me dieron un material para prepararme y me ayudó en ese aspecto, sí, pero de sentirme pues calificado para ello, no, para nada. Los judíos eran los que en este caso hablaban español y por hablar simplemente español se sentían capacitados para enseñarlo. Espero que entienda aquí lo que estoy tratando de decir. Ellos se sentían, ¿no? Como bendecidos, por lo tanto ellos eran la divina pomada, pero ni ellos mismos trataban de aprender lo que ellos deberían estar enseñando, ¿no? Lo que sería en este caso, ese mueble está peligroso, hay que desinfectarlo cuando se vayan, hay que desinfectarlo cuando se vayan. Ah, luego dice también otra pregunta aquí, ¿no? En el versículo 21, pero ah, ¿cómo se habrán sentido? Esto es también lo que viene a mi mente. ¿Cómo se habrán sentido los judíos de esta congregación? Porque recuerde, Pablo escribe a esta congregación y esta carta se leyó en voz alta, ¿no? O sea, como que diciendo, tú judíos, adelante de todos, que se creen pues la divina pomada y ustedes no saben ni dónde están parados, ¿no? Moralmente hablando, espiritualmente hablando, ¿no? O sea, sí, en este caso ustedes que enseñan, pero no se enseñan a sí mismos. O sea, que seguro que estos judíos ahí se habrán puesto a pensar, ¿y quién se cree Pablo? ¿Quién se cree, quién se cree que es para estar hablando así? Y luego dice, tú que predicas, ¿no? O sea, que proclamas que eres un heraldo, ¿no? De lo que debe ser la verdad, que no se ha de hurtar, hurtas.
Hay dos palabras que se traducen como robar, ¿no? ¿Cuál es la palabra que se usa con el, bueno, ladrón? Voy a decir, ¿cuál es la palabra que se usa con el ladrón de ladrón? No. Eh, hay dos palabras que tienen que ver con hurtar o con ladrón. Una es lo que sería aquella persona que te roba sin darse sin que tú te des cuenta, ¿no? Si alguna vez les ha pasado esto, que le roban, o sea, o le bolsiquean, ¿no? O que pues, o pueden hasta estafarlos, ¿no? Y Don Hoshi es colosal, Don Hoshi, ¿no? Don Hoshi, cuando cuenta sus anécdotas, Don Hoshi es la muerte, Don Hoshi. Dice que una vez estuvo por el mayorista, se fue a comprar los productos y tenía, cuando el pasaje estaba un sol en el micro, tenía solo un sol en el bolsillo, un sol nada más. Ya con eso me regreso a mi casa, dijo, no, de pronto alguien, ¿no? Alguien vio a alguien, le pareció conocido, ¿no? Y ese alguien le dijo, "Oh", y don Hoshi, "Oh", yo pensaba que era algún hermano que quizás, mi hermano, yo en iglesia hemos visitado tantas iglesias, conozco a varios hermanos, pero no los reconozco a todos, ya tú también, la verdad. Y que pues resulta que cuando sube al micro ya no tenía su sorte, tuvo que rogarle no, oye, bueno, ya le dejaron. Bueno, ese es un tipo de ellos, ¿no? Eso es hay otros que se refiere a ser violentos, o sea, te arrebatan y con violencia. El ladrón de la cruz fue uno de ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que define ello? Bueno, las palabras son palabras distintas, ¿no? Acá tiene que ver con clepto, ¿no? Sí, ¿qué palabra viene de clepto? Clepto, cleptómano, ¿no? Ah, así que no que necesariamente estas personas eran personas que robaban con violencia y por eso es que quizás se sentían como... Ahora, no sé exactamente si acá se refiere sobre todo a cosas que ellos hacían contra Dios o contra la gente, no lo sé. Y digo esto por las preguntas que se hacen aquí, ¿no? Primero de enseñanza, enseñan a otros, pero no se enseñan ustedes mismos la palabra de Dios, ¿no? Correctamente, o sea, como que si, como si fuese en relación a Dios. Lo mismo también en esto de hurtar, porque ¿alguna vez usted ha leído en las escrituras donde Dios acusó al pueblo de Israel de ustedes me han robado? Hermanos, en sus casas, ¿alguna vez usted ha leído? Bueno, y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dijo el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, en que en las ofrendas que me traen no las perfectas, sino ¿no? Las peores, en sus diezmos también, ¿no? Que nos traían sus diezmos. Claro, nosotros muchas veces, pues no, pues yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? No, la gente, yo no le hago daño a nadie. Claro, a la esposa quizás la maltratamos, pero no le hago daño a nadie. ¿Por qué? Porque o sea, para nosotros pues es el quedar bien, ¿no? Los demás. O somos haraganes, qué es eso, ¿no? Tantas cosas. Eh, y sí, pues ocurre en esto, ¿no? Y aquí, repito, no sé si se refiere a que hayan hurtado a otros, muy poco se menciona de que, aunque sí, a veces que sí, a veces como que sacaban las cosas de la gente como bajo esta umbrela de piedad, ¿no? Sí, te estamos ayudando, pero que necesitas dar esto y para esto y esto, y quizás por ahí también podría ser, ¿no? Pero en fin, dice en el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ahora, les dije hace un rato que los judíos, más que simplemente creer en la ley, ellos más creían en sus interpretaciones respecto a la ley. Y sus interpretaciones respecto a la ley eran más acomodadas, recontra acomodadas para ellos mismos, sobre todo para los varones. Mujeres
no que no tenían derechos, sí, pero en lo que se trataba de temas de parejas, temas de sexualidad, eran increíbles, ellos, sí, lo abusivos que podían ser. Por ejemplo, habían leyes, no necesariamente que tenga que ver con, bueno, con la convivencia en general, no con lo sexual necesariamente. Pero, por ejemplo, habían leyes que si una mujer quemaba la comida, era razón para que el esposo se divorcie de ella, de los judíos. Sí, los judíos. Eran así de acomodados. ¿Sí? Es increíble. ¿Sí? Y en el aspecto sexual también tenían leyes, sí, que uno diría, pero que esto ellos han tomado en cuenta. Increíble eran, ¿sí? Así que habían cosas que ellos llamarían en otros eso es adulterio, pero en ellos no. ¿Sí? Cosas así, o sea, las acomodaban, pues dependía, ¿no? De los detalles. Esto es asombroso. Y eso es a lo que se puede referir, o como les dije, puede ser que se refiera también cosas en relación a Dios, porque en el Antiguo Testamento se habla también de un adulterio espiritual, un adulterio doctrinal, ¿no? O sea, como que eran de Dios, pero se arrimaban con otros dioses, ¿sí? Ah, Sin embargo, para estas alturas, Israel ya no estaba tanto en la idolatría, ¿no? O sea, Israel fue enviado a la cautividad, entre otras cosas, por su idolatría. Cuando regresaron de la cautividad, como que se sanaron de ello. No se sanaron de otras cosas, pero sí de la idolatría. Así que exactamente si acá se refiere a adulterar, esto es entre parejas o refiriéndose, no lo sé. Pero las preguntas hacen pensar que puede ser que se refiera a Dios también, ¿no? Y luego dice, tú que abominas de los ídolos, o sea, aborrecer, disgustarte, ¿no? De los ídolos, comete sacrilegio, esto es robas, sacrilegio tiene que ver con robar templos, ¿sí? Robar templos. ¿Se acuerda usted de qué, por ejemplo, hacían los judíos robando en el templo? Jesús les llamó la atención, ¿no? Ustedes han hecho de esto una cueva de ladrones, ¿no? Y cómo es que robaban? Bueno, básicamente lo que ellos hacían era se dice que ambulantes, ¿no? Cobran o pagan cupos por el espacio que utilizan, ¿no? Básicamente ellos también, no solo ellos, sino que eh, el cambio que se utilizaba allí, porque tenían que pagarse impuestos, ¿no? Por ser anuales se pagaban impuestos, ¿no? Al templo. Por ejemplo, ah, los sacerdotes les decían a los mercaderes, ok, digamos que el precio del dólar, ¿cómo está el precio del dólar? 3.71, ok, ustedes me dan 3.75, lo que ustedes cobren de ahí para arriba, no me importa, ese asunto de ustedes. Y ellos cobraban, ¿no? O sea, porque sí venían gente de diferentes partes del mundo con su tipo de moneda y lo cambiaban allí, entonces eso era lo que también hacían. Era un negocio, y claro, ellos no estaban de la mesa o del mostrador, ¿no? No, ellos se lavaban las manos, ellos simplemente ya de antemano tenían a alguien que hacía, ¿no? Los negocios, ¿no? O la negociación y ellos simplemente con sus vestiduras santas. ¿No? Se compraban todo, pero ¿en qué se basaba? O sea, en escritura. Que, por ejemplo, alguien Sí, pues sí. preguntaba por qué hacen eso. Ellos tenían un... O sea, sí, sí, o sea, era ley y esto también lo hemos visto creo, el último domingo en el libro de los números, ¿no? Que de los primogénitos que, por ejemplo, tenían que pagar su impuesto.
pero después fue con todo el pueblo. Entonces, el pago de impuestos sí era correcto, pero estos cobraban más por lo bajo, pues. O sea, eso es lo cierto. Ujú. También uso de la mujer, todo eso que ellos iban creando, igual le ponían la etiqueta de ley de Dios. Correcto. Es que ellos eran los llamados a interpretar la ley, ¿no? Como en generaciones pasadas, y quizás ahora también, no lo sé, pero los sacerdotes en las iglesias católicas, ellos eran los únicos llamados a interpretar las escrituras. El pueblo no. Por eso es que ellos trataron de confiscar todas las Biblias del pueblo. Porque ¿para qué? Si no necesitan ellos interpretar, ¿no? Y hubo persecución y todo eso, ¿no? Luego también dice en el versículo 23, ¿no? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, o sea, insultas a Dios, ofendes a Dios, ¿sí? Ellos no, es ellos, y como eran, como se apoyaban en la ley, como hemos visto anteriormente, como se creían la divina pomada, ellos, ¿no? Y en el versículo 24 dice, porque como está escrito, y esto es triste, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por su testimonio, cuando su testimonio debería ser un buen testimonio, no un testimonio que ayude, que invite, ¿sí? Más bien el nombre de Dios está siendo blasfemado. O sea, se ríen de Dios. ¿Sí? O sea, los gentiles, para ser como ellos, ¿cuántas veces? Y esto sí me ha pasado, sí, esto sí me ha pasado como pastor, ¿no? Y qué triste que he tenido la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y ese alguien me ha dicho, sí, pero para ser como uno de los miembros de su iglesia. ¿Y ahí qué haces? ¿Qué dices? Pedir disculpas nada más. Ujú. Así que sí, nuestros testimonios, pero entendamos que nuestra mirada, y eso no justifica a la persona, ¿sí? O sea, recuerde, no hay excusa, hemos visto acá, ¿sí? No hay excusa, ¿sí? O sea, uno diría, no, pues para ser como uno de ellos, mejor no, mejor nada. Entonces nos sentimos justificados, pero Dios nos dice, no hay excusa, ¿sí? No hay excusa. Que está mal la persona que en alguna forma pues influenció negativamente, claro que está mal, ¿sí? Esa persona va a tener que dar cuentas a Dios, pero uno también va a tener que dar cuentas a Dios, ¿sí? Y Dios quiere la salvación de todos. Hermano Renato, levantaste la mano. Ya. Claro. Ahora, entiéndase que, o sea, no que nosotros ni bien nos convertamos al Señor, ya somos perfectos, no, o sea, seguimos siendo, eh, seguimos teniendo nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Pero la idea es que vayamos creciendo en el Señor, y el Señor va a trabajar con nosotros, va a trabajar. Otros van a notar eso, otros van a notar eso y no les va a importar tampoco, porque van en su mente va a estar, no, pero yo lo he conocido, pues. No, simplemente entendamos que gracias a Dios por su perdón, ¿sí? Todos, y que la idea es que vayamos creciendo en eso. ¿Algo más? ¿Alguien más con alguna otra pregunta? O algo que quieran agregar. Hermanos, también ustedes en casa. ¿Alguien más? Si pudiese, por favor, hermana, Dani, apagar ello. Eh, Que están comentando, no. se tiene que hay que no sea de la religión católica o Ujú. ya cristiana, como que es perfecto.